Ganó el premio a Mejor Cortometraje en la edición número 13 del FILM y ganó el Limonus entregado por Canacine al Mejor Cortometraje. Su primer largometraje, Tres Mujeres o Despertando de mi sueño bosnio, fue parte de la selección oficial del FILM en su edición 14. Esta fue la película inaugural de las 66 Muestras Internacional del Cine. Recibamos a Sergio Flores, por favor. Gracias. Aquí, sí. Hola, ¿cómo están? Primero que nada, gracias por venir. Voy a empezar un poco desde cero, me imagino, también en lo que va llegando más gente. No sé, porque justo ahorita estaba hablando con unas personas y no sé qué tanto, no sé cuál es el bagaje un poco de todos ustedes, de dónde vienen, qué tan interesados están en el cine. Justo ahorita hablaba del tema y en el cine hoy en día, en el cine de arte, es muy común trabajar con, o digo, para mí es muy común, hay muchos directores en el mundo hoy en día que trabajan con no actores, o sea, películas de ficción, como las películas que pueden ir a ver al cine, como algunas de las películas que están en el festival, etcétera, etcétera, pero los actores principales es gente que nunca ha estudiado actuación en sus vidas, ¿no? O sea, es gente como todos nosotros, que agarras de la calle o de cualquier otro lugar y eso se vuelven los protagonistas de las películas. Digo, hoy un ejemplo perfecto, un ejemplo muy famoso es Yalitza, que de hecho aquí hay una exposición de fotos de la película de Alfonso Cuarón. Ella, la protagonista de esa película, digo que fue una película muy famosa, que ganó en Venecia y demás. Ella es la protagonista y era una chica que era maestra en una escuela, ¿no? Una escuela primaria en Oaxaca, que nunca le había pasado ni por aquí la noción de actuar y ahora es como un icono en México o a nivel mundial o demás, ¿no? Y la nominaron al Oscar y muchos premios y se ha vuelto con una figura muy mediática en nuestro país. Entonces, digamos, este es un ejemplo muy, muy popular hoy en día. Justo de eso va esta charla del día de hoy, de cómo trabajar o cómo yo he trabajado con gente que nunca ha actuado en sus vidas. Un poco de lo que hablaban en la semblanza, yo llevo más de 10 años trabajando literal, única y exclusivamente con no actores. Todos los actores que aparecen en mis últimos cortos y en mi ópera prima nunca habían actuado en sus vidas. Y un poco quiero platicarles de ese proceso, de cómo fue, de los retos que tiene, de los beneficios. Es algo muy complicado que requiere mucho trabajo, pero también, no sé, me imagino que aquí hay gente que quiere hacer cine o futuros realizadores que les gusta ese tipo de cine. También los exhorto a que lo traten. Trabajar con gente que nunca ha actuado es algo increíble y creo que puede tener resultados espectaculares. Al mismo tiempo es un gran reto y es muy difícil, pero vale la pena intentarlo. También no se trata de que tampoco vengo aquí para hablar mal o hablar pestes de los actores profesionales, tampoco es el caso, por si hay algún actor aquí presente. Yo también los respeto muchísimo, pero no es el estilo de cine que a mí me interesa. Y creo que tiene muchas virtudes los no actores. Pero más que eso, no solo me gustaría hablar de las ventajas y desventajas y de los retos de trabajar con gente que nunca ha actuado, también en realidad, o sea, eso es un poco romper con los paradigmas del cine. Yo creo que un gran problema hoy en día en el cine mexicano es que hay como una industrialización muy grande alrededor del cine. Al final el cine es un arte increíble con muchísimas posibilidades. Es un arte en realidad en pañales que lleva un poco más de 100 años de existir y una cosa que la neta a mí me molesta muchísimo es que se trata de meter mucho el cine como en una caja, como que solo hay una forma de hacer cine y eso no es cierto. O sea, en los otros artes, no sé, en la pintura, o sea, hay millones de formas de filmar, de pintar con millones de técnicas. La gente pinta a la hora que se le hincha la gana.
si quiero usar modelos, no, fotos, no, imaginación, etcétera, etcétera. Lo único que importa al final es la obra. En el cine debería de ser lo mismo. Y hoy en día en México existe como una, como dije, como una industrialización de que solo hay una forma de hacer cine, que es una forma muy cuadrada, que es la forma que enseñan en la escuela, con un guión muy tradicional, de que en teoría cada página dura 1 minuto, y con actores profesionales, y con un equipo muy estandarizado, y con asistentes, y luces, y etcétera, etcétera. Y la verdad eso a mí me parece una tontería. O sea, hay infinidad de formas de hacer cine. Como digo, lo que más importa es la obra, lo que más importa a final de cuentas es la película, y cada uno de nosotros, cada persona que quiera hacer cine tiene que encontrar la forma en la que se sienta cómoda, la forma en la que pueda explotar su creatividad. Si quieren trabajar, que el equipo seamos 2 personas y tú y yo juntos hacemos la película durante 1 año, está perfecto. Y si quieres tener un equipo de 100 personas, también está perfecto, pero que sea la forma en la que te sientes cómodo, la forma en la que vas a poder hacer la mejor película posible, que al final ese es el objetivo del hacer cine, tratar de hacer la mejor película que puedes hacer en ese momento. Y si tú mismo te metes en unas circunstancias en las que te vas a sentir incómodo, digo, si a ti te gusta trabajar con un equipo pequeño, la neta, ¿por qué chingados vas a tener un equipo de 100 personas? Porque la industria así lo indica, o porque el IMCINE así te obliga. La verdad me parece, es como una forma, digo, el cine es un arte tan increíble, tan rico, con el que se pueden conseguir tantas cosas. Es una tontería que se restrinja tanto a los creadores. Y de hecho incluso de esa forma están acomodados los fondos en México. Si no presentas un proyecto que en el que tienes 3 asistentes de dirección y tienes director de arte y vestuario y luz y demás tonterías que no son necesarias para hacer una película, creen que no vas a ser capaz de hacerla. Entonces, en realidad, el tema de los no actores es un tema muy interesante, pero es parte, creo, de un problema más grande. De que al final la única forma, creo yo, de hacer buen cine es aquella forma en la que uno se siente cómodo, en la que uno va a poder hacer exactamente lo que uno quiere, en la que uno va a disfrutar su trabajo. Si al final tú te vas a rodar una película y tu rodaje acaba siendo un viacrucis, seguramente eso se va a ver reflejado en la calidad de la película. Si tú lo sufriste, si fue horrible, si la relación con tu equipo fue horrible, si el 90% de tu equipo no tenía ni la menor idea de qué se trataba la película, porque en estos crews gigantes se vuelve como burócratas del cine, en el que hay un buen de gente que está ahí solo para cobrar su cheque, pero no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo, llegaron un poco de rebote a la película. Si acabas teniendo mala relación con tus actores, etcétera, etcétera, con tu equipo, obviamente esto se va a ver reflejado en pantalla. Y hacer una película lleva años, lleva entre 3 a 5 años más o menos hacer un largometraje, y cuesta muchísimo dinero, y me parece igual una tontería invertir tanto esfuerzo, tanto dinero, tanta energía en hacer al final una película mediocre por culpa un poco de las circunstancias, porque no fueron las circunstancias apropiadas. Yo siempre utilizo mucho esta frase, es como dispararte en el pie. Tú mismo pones unas circunstancias en las que no vas a poder trabajar bien, con gente con la que no te vas a llevar, con gente que no le interesa tu proyecto. La neta, ¿cómo chingados va a quedar bien la película? No hay forma, ¿no? Entonces, es un poco de lo que quería hablar hoy, era justo eso, romper esos paradigmas en las que el cine se hace de esa forma. No es cierto. El cine se puede hacer de miles de formas. Utilizo yo mucho un ejemplo, hay un director portugués hoy en día que creo que es de los mejores directores del mundo, se llama Pedro Costa. Él se tarda 1 año haciendo sus películas, o sea, 1 año de rodaje, cuando normalmente una película, digamos, una película en México son como 4 semanas de rodaje, un largometraje. Él se tarda 1 año de rodaje, pero él filma solo él con una persona más. Él, su cámara y un sonidista, eso es todo el equipo, pero se tarda 1 año en hacer la película, y sus resultados son magníficos.
y por eso le quedan bien sus películas, porque obviamente cuando trabajas un año en el rodaje comparado con 4 semanas, pues no es un accidente que la peli queda bien. O sea, yo siempre digo, si en un año no te queda bien, pues estás muy pendejo. O sea, te sale porque te sale. Entonces son mucho esto, y él es uno de los mejores directores del cine hoy en día. Su película anterior, su nueva película, por ejemplo, ahorita está en el Festival de Locarno, y de hecho él estaba seleccionado en el Festival de Cannes y para la edición de este año, que es el festival más importante del mundo, donde todo el mundo quisiera ir algún día, y él mismo rechazó, una vez que ya lo seleccionaron, se bajó del barco porque decía que la peli todavía no estaba lista. A mí él me parece un director increíble y un gran ejemplo a seguir de que hay muchas formas de hacer cine, ¿no? Entonces un poquito de eso va la plática. Pero ya hablando en concreto de los no actores, la verdad es algo que a mí me gusta mucho, que como les dije, yo llevo como 10 años trabajando con no actores o con actores no profesionales, y un poco para lo que me invitaron en este festival fue para hablar de ese tema, ¿no? Entonces digamos que es parte de mi método. Los no actores, y como les dije, yo los exhorto a todas aquellas personas que quieran hacer cine a tratarlo. Primero, como todo en el cine es una serie de circunstancias en las que uno tiene que salir de su zona de confort. Para la gente que hace cine todo es un reto, todos los días son incómodos, todos los días tienes que ir a pedirle a alguien que te preste una locación, tienes que convencer a alguien que te dé dinero, tienes que convencer a gente que se sume a tu equipo. Lo mismo es con los no actores, ¿no? O sea, hay mucha gente, me imagino, aquí presente que les han de gustar películas en las que trabajan no actores, y también un día te tienes que aventar y tienes que decir, pues voy a hacer mi siguiente película con no actores. Es salir un poco de esta zona de confort, porque al final muchos los actores profesionales tienden a ser como un colchón en el que a veces los directores tienden a confiar demasiado o a, como digo, sí, una zona en la que te sacan de un problema muchas veces. Pero el mundo allá afuera está lleno de gente, está lleno de gente extremadamente interesante, está llena de gente increíble que tiene historias que contar, que se merece estar en pantalla algún día, y yo creo que hay mucha gente por descubrir que puede darle mucho a nuestras películas, y el chiste es que salgamos nosotros a buscarlas, ¿no? Un poco, por ejemplo, quería hablar antes de cuáles son las ventajas de utilizar no actores, por ejemplo. Estas son, yo creo que son muchísimas. Primero que nada, como una idea un poco, no sé, un poco más filosófica, yo creo que de entrada los no actores le brindan muchísimo naturalismo a nuestras películas. De entrada, cuando uno ve una película en la que se ven gente que nunca ha salido en pantalla, gente que nosotros no conocemos, la verdad es mucho más fácil para el espectador conectar con estas personas. Son personas que no conocen, caras nuevas, es fácil, la verdad, conectar con ellos, creer que ellos son el personaje. También yo soy un poco en contra de esta noción que para mí es una creación hollywoodense de lo que es la actuación. A mí me gusta mucho salir y encontrar gente, y yo siempre digo, por ejemplo, si voy a hacer una peli de un, no sé, de un recolector de basura, seguramente allá afuera habrá un recolector de basura que me parezca extremadamente interesante, que podría salir en mi película. Yo no entiendo por qué tengo que castear a Leonardo DiCaprio y ensuciarlo y que engorde 10 kilos, y ahora él sale de recolector de basura. Para mí eso es como no sé, como una creación hollywoodense de lo que en teoría es actuar. Y digo, y hay unos actores gringos que son muy buenos en lo que hacen, pero para mí, en realidad nunca se transforma, ¿no? Tú sigues viendo, por más que sea DiCaprio con barba y sucio y 20 kilos extra, tú sigues viéndolo a él. Serán muy buenos en lo que hacen, en esta como representación,
pero no son el personaje. Hay cosas que no se pueden fingir, hay cosas que se ven en la cara de las personas, la vida que ha tenido la gente, lo difícil que ha sido su vida, todas las cosas que han tenido que pasar, se ven en la cara de las personas, se ven en las manos de las personas, y yo creo que a veces es un despropósito ir y encontrar a alguien que solo vamos a acabar maquillando, cuando en realidad allá afuera hay alguien que puede ser fascinante y puede ser perfecto para nuestras películas, ¿no? Entonces, de entrada, así como postura, creo que es algo mucho más interesante, creo que la peli puede ser mucho más naturalista, creo que el espectador puede conectar mucho más fácil con el personaje, y otras también grandes ventajas a la hora de trabajar. Yo creo que una película, a alguien a quien tú le das la oportunidad de salir en una película, creo que les puede incluso a cambiar la vida. O sea, por ejemplo, este caso de Yalitza del que hablábamos es un caso perfecto. Hay infinidad de gente que empieza siendo no actores y eventualmente, después de la experiencia de filmar una película, acaban volviéndose actores, ¿no? Literal, ahí le cambiaste la vida a alguien. Y si no, creo que también puede ser una gran oportunidad para muchísimas personas, ¿no? Yo siempre comento, por ejemplo, que en mi película anterior, en mi ópera prima, una de las 3 protagonistas era una chica que la filmé en Bosnia y Herzegovina, que está en los Balcanes, en el este de Europa, y una de mis 3 protagonistas era una chica que nunca había salido de su país. Y digo, allá son países muy pequeños, y aún así nunca había salido de su país, nunca se había subido a un avión, y después de hacer la película tuvo la oportunidad de ir a presentarla como en 10 países diferentes, y conoció culturas completamente diferentes, y mínimo en ese sentido, pues creo que fue una gran oportunidad o una gran experiencia para ella, ¿no? Yo también siempre digo, cualquier cosa nueva que podamos hacer, que podamos experimentar, la verdad es un privilegio enorme. Cualquier cosa nueva que podamos aprender a hacer es un gran privilegio, y creo que de entrada la oportunidad de hacer una película, pues en el peor de los casos es una vivencia que tal vez uno no va a volver a tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la persona a la que uno le da la oportunidad puede ganar muchísimo. Creo que nosotros como realizadores ganamos muchísimo al tener caras nuevas, al tener más naturalidad, y también, la verdad, puedes ganar un compromiso que es incomparable. También la gente que se dedica a actuar, los actores profesionales, la verdad, hacen muchas películas al año. Entre más exitosos sean, más. O sea, un actor profesional puede llegar a hacer 5 o 6 largometrajes al año, y si yo hago una película, mi película acaba siendo para ellos una más de las 50 que van a hacer en sus vidas. También muchas veces la gente, los actores, le dan prioridad a ciertos proyectos, o porque les van a pagar más, o porque tal vez es un actor más famoso, o tal vez porque la película es una comedia romántica que va a estar en Cinépolis y todo el mundo la va a ver. O ahí ya digo, cada quien le da la prioridad a lo que cada quien le interesa, pero alguien que al final en su vida va a acabar haciendo 60 películas, por lo general la tuya va a ser una más. En cambio, si alguien trabaja contigo, que probablemente esa es la única película que hace en sus vidas, la verdad, el compromiso que ganas de su parte es todo, es total. Yo siempre digo, y para la gente que quiere hacer aquí cine, lo mejor que les puede pasar en sus vidas es encontrar a un protagonista que quiera la película tanto como ustedes la quieren, que quiera hacer la película tanto como ustedes la quieren hacer, que la película se vuelva todo en sus vidas. Porque la verdad, una de las verdades del cine es que hacer cine es una vida muy solitaria. Es una vida muy difícil, tienes que trabajar muchísimo todo el tiempo, como digo, tienes que salir de tu zona de confort, todos los pinches días es ir a tocar puertas, todos los días es enfrentarte con el rechazo, que te manden a volar de becas, de fondos, etcétera, etcétera, y es de seguir ahí, uno tiene que ser muy necio. Literal, las películas existen porque el director o la directora es una persona extremadamente necia que
que a pesar de todas las adversidades uno dice, esta pinche película tiene que existir y hasta que no la vea en pantalla no me doy por vencido. Porque la verdad no, o sea, las circunstancias, y no solo en México, pero en el cine de arte siempre están en nuestra contra y uno tiene que trabajar muchísimo para que las películas cobren vida algún día, ¿no? Entonces, en este proceso, la verdad, es un proceso muy solo, porque en el cine se trabaja siempre con gente, siempre hay un equipo de gente en tu rodaje, en tu crew, hay muchos actores para reunir los fondos, etcétera, etcétera. Todo el tiempo trabajas con gente y es muy común que la gente, que los directores en algún punto se dan cuenta que a la gente que nos rodea, en realidad a nadie le importa tanto la película como a ti mismo. Y parte de eso también era esto de lo que empezaba la conferencia, ¿no? De romper estos paradigmas. Uno debe de tratar de encontrar un equipo que le importe la película tanto como a ti. Por eso también es parte de esto de que un equipo reducido siempre va a ser mucho mejor y mucho más interesante que un equipo de 100 personas de gente que no tiene ni idea de qué es la película, ¿no? Entre más reducido sea, entre la gente esté más conectada con el proyecto, entre la gente quiera más el proyecto, entre se sienta más como una familia este grupo de personas, obviamente la película será mejor. Pero digamos, volviendo al tema de los actores, si ustedes son tan afortunados como para llegar a encontrar algún día un grupo de actores o algún actor en sus películas que quiera el proyecto tanto como ustedes, que necesite literal, como una necesidad fisiológica que la película exista, es lo mejor que te puede pasar como director. Porque al final nuestros actores son los que dan la cara por nosotros, son los que están al final frente a pantalla por nosotros, y si logras encontrar un equipo ya sea de gente y de actores y demás que quiera el proyecto tanto como tú, es la mejor forma de trabajar. O sea, y es una experiencia extremadamente bonita, y hacer cine es muy bonito y yo creo que es la mejor chamba del mundo si logras realizar un método en el que te sientes así, en el que te sientes cómodo, en el que estás rodeado de un equipo que es como tu familia y estás rodeado de actores que se mueren porque exista la película. Y la neta, todo eso se va a ver reflejado en pantalla, y si eso lo comparas con hacer una película a base de billetazos, de contratar a un equipo de gente que no tiene ni la menor idea de qué es la peli, de actores que los pudiste ver una semana antes de empezar el rodaje porque ya tienen en su agenda 5 películas antes que la tuya y no le dan la menor importancia a tu proyecto, la neta es algo extremadamente deprimente, y como digo, y al final eso va a afectar en tu estado de ánimo y obviamente va a afectar en la calidad de la película. Y si lo que más importa al final de cuentas es hacer la mejor película posible, en realidad es una tontería trabajar bajo esos parámetros del equipo gigante y de los actores que les vale mi proyecto, ¿no? Por eso, y por todas estas razones, yo llevo muchos años trabajando justo de esta forma, con un equipo reducido, con un equipo de gente que yo elijo personalmente, con un equipo de gente que quiero que sea como mi familia, y con un grupo de actores que yo los encuentro en la calle, en diversos lugares, y es un proceso de casting extremadamente complicado. Ahorita podemos hablar de cómo es el casting, de cómo trabajo con ellos, etcétera, etcétera, pero salimos a las calles a buscar gente, a descubrir gente nueva, a buscar carisma. Yo siempre digo que yo casteo carisma, pero además de castear carisma, también yo busco gente que un poco necesite algo. Yo a veces digo, para mí la persona ideal para castear, a veces yo digo que para mí el cine, yo tengo como un gran hueco en mi vida que justo el cine viene a llenar. O sea, para mí el cine es el amor de mi vida, yo nací para hacer cine, y el cine justo viene a llenar ese hueco que yo tengo y que siento todos los días. Y yo, para mí, la persona ideal para castear es una persona justo que tal vez también tenga un hueco en sus vidas, y el cine o el hacer una película les brinde esa oportunidad, ¿no? O les llene ese pequeño hueco que tengan.
Entonces, por ejemplo, como les digo, es una cosa increíble trabajar con gente así, es una gran ventaja, es un compromiso que no se va a comparar jamás con los actores profesionales, pero es un gran reto, como les dije, es un gran reto, porque como yo siempre digo, si ahorita te digo, ok, tú vas a ser mi actor, empezamos mañana el rodaje, pues jamás va a salir, porque no estás entrenado, porque nunca has actuado, porque te va a dar miedo pararte frente a la cámara, te va a dar miedo estar rodeado de gente que está haciendo una película y tú no sabes lo que vas a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, es algo increíble, pero es un método que requiere muchísimo trabajo. Y el trabajo empieza desde el casting. El proceso del casting de los no actores debe ser muy arduo, y es un proceso que te puede llevar hasta meses. Les voy a platicar un poquito de cómo casteamos la película en la que estamos trabajando hoy en día. Yo soy del DF, pero llevo ya viviendo más de un año en Tijuana porque aquí voy a filmar mi siguiente película. Todos los actores de la película son nacidos en Tijuana, creados en Tijuana. En parte del cine que yo hago, yo le llamo que es ficción, pero es una ficción como extremadamente realista o hiperrealista. Por esto mismo también uso a los no actores. Yo quiero gente que sea nueva. Si tengo un taxista, voy a castear a un taxista de verdad. Si mi peli es sobre un barrendero, voy a castear a un barrendero de verdad, etcétera, etcétera. También en mi método hay muchas cosas. Por ejemplo, todos los diálogos en mis películas son improvisados o nacen a partir de la improvisación, que ese es otro de esos temas con los que yo estoy peleado a muerte, porque volvemos a esto de romper estos paradigmas. También los fondos gubernamentales en este país solo te aceptan guiones si tienen los diálogos de toda la película, lo cual me parece una contradicción total, me parece muy tonto. Como les digo, hay muchas formas de hacer cine y ¿por qué te van a imponer solo una? Entonces, bueno, volviendo al casting, es un proceso muy largo, muy interesante. El chiste es salir a las calles y encontrar gente que sea similar al papel que uno busca, de una edad similar, de una condición social similar. Y nosotros, por ejemplo, nuestra primera ronda era salir a las calles y hacer una breve entrevista a gente que nos parecía interesante, ¿no? A estas personas les hacíamos un par de preguntas en la calle y en realidad la primera etapa del casting el objetivo era encontrar gente que tuviera carisma. Encontrar y castear gente con carisma, yo siempre digo, yo casteo carisma, es algo fundamental. Porque por más buena que esté la película, si tu protagonista es cero carismático, de nuevo tú mismo te estás disparando en el pie. Va a ser muy difícil conectar con el espectador si el protagonista no hay nada interesante. Entonces, en la primera ronda era castear carisma y a partir de eso continuaron las siguientes rondas que ya eran como castings formales para ver si la persona se congelaba enfrente de la cámara, ponerlos a hacer cosas incómodas para ver si se atreverían eventualmente a salir en una película, hablar mucho de sus vidas, etcétera, etcétera. Como comenzamos en la película que estamos haciendo, comenzamos con más de 100 chicas y poco a poco vas quitando y quitando y quitando hasta que te acabas quedando con el grupo de personas que decides utilizar en la película, ¿no? Me estoy yendo un poco rápido porque ya me dijeron que me queda poco tiempo y tengo infinidad de... No, yo me podía quedar aquí 3 horas diciendo miles de cosas. Entonces, bueno, el proceso del casting es muy interesante, pero lo que yo los exhorto es que yo siempre digo que el mundo está lleno de gente interesante y en especial para la gente joven, para la gente que está empezando a hacer cine, yo siempre digo, ¿por qué chingados van a restringirse a que el actor de mi película va a ser una de las 3 personas que vino a mi casting? No hace sentido. Si yo anuncié mi casting en Facebook y solo se aparecieron 3 personas a mi casting, ¿por qué voy a elegir una de esas 3? El mundo, digamos Tijuana, está lleno de 2 millones de personas que son potenciales actores para sus películas y yo creo que allá afuera hay una persona que nació para hacer ese papel, hay una persona que es perfecta para hacer el papel, hay una persona que necesita la película en sus vidas y que va a dar todo por ella. Entonces, ¿por qué te vas a restringir a 3?
El chiste es que salgan ustedes a las calles a buscar a la persona ideal y después de un trabajo muy exhaustivo creo que siempre se puede encontrar a la persona que nació para hacer ese papel. Después el chiste es, ok, ¿cómo paso de encontrar la persona correcta a que esa persona pueda interpretar el papel en pantalla, ¿no? Como les dije, una vez que encuentras a la persona, si le doy a él o a ella el papel, todavía no está listo. Esa es la gran diferencia y es también uno de los grandes retos al trabajar con los no actores. Antes de iniciar el rodaje, creo que se necesita un proceso largo de entrenamiento. A mí me gusta ver a mis no actores durante muchos meses, entre más se pueda y entre más veces a la semana se pueda, mejor, durante muchos meses antes de empezar el rodaje. Y de hecho, la forma en la que yo divido, yo voy alternando los días de trabajo y, por ejemplo, a mí me gusta hacer lo que le llamo un día de trabajo, un día de diversión y un día de cine. El que le llamo yo día de trabajo es durante todo un día vamos a trabajar justo muchos ejercicios corporales, muchos ejercicios para que se sientan más cómodos y principalmente me gusta mucho improvisar con ellos, porque como les dije, al final todos los diálogos de mis películas nacen a partir de la improvisación, entonces yo acabo improvisando con mis actores literal cientos de veces todo tipo de situaciones en particular, situaciones incómodas, entre más incómodas mejor, porque así cuando lleguemos al rodaje les va a parecer relativamente fácil su trabajo, entonces me gusta llevarlos al límite, diario improvisamos, entre más incómodo mejor y que se vuelvan la verdad expertos en improvisar, porque al final cuando uno está en el rodaje yo no puedo interrumpir la escena, al final mis actores son como una extensión mía frente de la cámara y ellos se tienen que volver expertos en poder llevar las conversaciones hacia donde a mí me gustaría, en poder llevar el ritmo de la escena hacia donde a mí me gustaría, y si no hemos improvisado durante cientos de veces antes, pues la verdad eso nunca va a pasar. O sea, no voy a dejar a la suerte que esto pase, ¿no? Entonces yo improviso con ellos mismos, yo siempre soy el que improvisa con ellos y improviso con ellos infinidad de situaciones diferentes. También una cosa súper importante que debe tener el director es que todo lo que tú les pides a tus no actores, tú siempre debes de, yo digo, se dirige con el ejemplo. O sea, si les empiezas a preguntar sobre cosas personales, si los pones a hacer cosas incómodas, si los pones a cantar, si los pones a bailar en la calle, si los pones a hacer este tipo de situaciones, tú siempre debes de estar dispuesto a hacerlo antes que ellos. Yo jamás en mi vida le pediría a alguno de mis actores hacer algo que yo no me atrevería a hacer antes que ellos. Porque algo que es como el gran objetivo de todos estos meses, sí, es que se sientan cómodos, sí es que sepan improvisar, pero lo más importante es que se tiene que crear como este vínculo de confianza absoluta. La relación entre los actores y el director es una de las relaciones más importantes del cine. Y cuando estás trabajando con gente que no tiene experiencia, esta gente tiene que confiar ciegamente en ti. Esta gente tiene que saber que tú los vas a poder sacar adelante. Eventualmente en el rodaje siempre va a haber situaciones incómodas, va a haber situaciones difíciles, va a haber momentos en los que se empiezan a panicar porque la situación es muy grande, porque hay un grupo de personas viéndome, porque hay una cámara, porque hay luces, porque tengo que besar a alguien o salir desnudo o lo que sea. Siempre va a haber situaciones en las que las circunstancias van a parecer muy grandes y los no actores se van a poner nerviosos. Y el chiste es que si la confianza con el director es absoluta, yo siempre digo, con el simple hecho de que te volteen a ver, tienen que saber que tú vas a estar ahí para ellos. Tienen que recordar que va a ser lo mismo que han hecho cientos de veces contigo antes. Tienen que saber que tú como director siempre vas a estar ahí para cacharlos y que mientras tú estés ahí presente, todo va a salir bien. Y esa confianza absoluta solo se genera a través de meses de trabajo exhaustivo. Entonces, como yo les comentaba, está el día de trabajo, que es justo estos ejercicios. Yo también tengo el día que le llamo el día del cine, que a mí me gusta mucho ponerles películas a mis no actores, porque sí, yo te puedo castear a ti, pero la verdad algo que para mí es muy importante es que para mis actores, a ellos les importe la película
no porque ellos aparecen en la película. Yo quiero, porque es algo que pasa muy en común. O sea, a la gente le importa que, ay, es que yo salí en esa película y por eso me interesa esa película. Yo lo que quiero es que mis actores entiendan la importancia de que esa película exista. Yo les enseño muchas cosas de cine, muchas cosas de cámara, de la riqueza del proyecto, porque yo quiero que ellos quieran la película porque es una película necesaria que exista por la calidad de la obra, no porque ellos aparecen en pantalla. Entonces quiero que entiendan la magnitud del proyecto que están haciendo. Y la tercera, el que le llamo yo el día de diversión, la verdad es el día más importante de todos. Es solo pasar tiempo con mis actores, pero ese es en realidad en el día en el que descubres todo acerca de ellos. Digamos que el día de improvisación es en el día que aprenden a actuar, aprenden a improvisar, pero el día de diversión es en el día en el que la gente está más relajada, es el día en el que la gente te cuenta sus cosas, es en el día en el que la gente te cuenta sus experiencias, sus traumas, demás, que son cosas con las que uno va eventualmente a utilizar para poder dirigirlos, ¿no? Y yo siempre digo, en el día de diversión uno siempre tiene que hacer actividades diferentes. A circunstancias diferentes la gente se comporta de forma diferente. Si nosotros vamos diario a comer o diario a tomarnos un café, uno siempre actúa igual. Pero si hoy vamos a bailar y el siguiente día vamos al karaoke y el siguiente día vamos a emborracharnos y el siguiente día vamos a la playa y el siguiente día hacemos un viaje y etcétera, etcétera, como digo, a circunstancias diferentes uno descubre cosas diferentes de sus actores, uno descubre cómo se comportan en circunstancias diferentes. Entonces a mí me gusta hacer como esta seguidilla de días, del día del trabajo, o sea, la improvisación, ejercicios corporales, lo que uno consideraría actuar, el día del cine, porque quiero que entiendan más de cine, quiero que entiendan más del tipo de película que están haciendo, y el día de diversión, que es en realidad el día en el que conectamos más, el día en el que se crea esta confianza absoluta, ¿no? Y obviamente este proceso, esta forma de trabajar lleva meses o años, y también al final tiene que ser tan exhaustiva como cada uno de ustedes quiera. Allá atrás están mis alumnos y yo les comentaba, que les mando un saludo, y yo les comentaba que por ejemplo, tengo un director que me dio clases, él se iba literal a vivir con sus no actores, se mudaba con ellos y vivían juntos alrededor de un año, porque él necesitaba como esta conexión ultra exhaustiva de literal vamos a vivir juntos porque es la única forma en la que nos conozcamos a la perfección. Si eso es lo que cada uno necesita, o sea, no hay nada que sea demasiado, ¿no? O sea, uno debe de trabajar el proceso y el método que cada quien quiera para que se sienta cómodo. Y me vuelven a corretear una vez más y no he abierto a preguntas. Entonces, este es un poco un overview de la forma en la que de trabajar con no actores. La verdad, para toda gente que quiera hacer cine, los exhorto a que lo intenten. Hay muchísimo que ganar y también te evitas luego trabajar con una cantidad de divas impresionante que existe en el mundo de los actores en nuestro país, por desgracia. Pero bueno, antes de que nos corran, si alguien tiene una pregunta, porque me dijeron que tenía que haber sesiones de preguntas. Ahí atrás, y acá, y allá. Hola. Sí, ahorita que mencionabas que tenías esa técnica de trabajar con los no actores, ¿cuál es el máximo de personas con los cuales tú haces esta técnica de los 3 días? Y bueno, ya serían 2 preguntas. ¿Cuál es la mayor cantidad de tiempo con la que has trabajado con esta serie de personas para lograr tus proyectos? Creo que depende un poco del proyecto y como dije, debe ser tan exhaustiva como uno quiere. Yo lo hago, entre más exhaustivo lo hago, entre más grande es el personaje. O sea, por ejemplo, con los protagonistas, durante un tiempo trato de hacerlo varias veces a la semana, 4 o 5 veces a la semana, y con los papeles que van un escaloncito abajo, con mis papeles secundarios, mínimo de ley una vez a la semana. Y la verdad, para mí el tiempo ideal sería como un año
digo, de 6 meses a un año, pero ahí ya depende de cada quien y depende de la naturaleza del proyecto, etcétera, etcétera. Y digo, y si vas a hacer un cortometraje, obviamente no lo puedes llevar a ese extremo, pero lo más que se pueda, o sea, 1 mes, 2 meses, 3 meses, o sea, nunca es suficiente preparación. Hola, estás comentando que utilizas mucho la improvisación. Al momento de hacer tus guiones, ¿tienes un diálogo base, la idea principal de lo que quieres que ocurra en esa escena, o te vas de cero? Sé de qué quiero que sea la conversación. Obviamente yo sé, o sea, en esta secuencia están ustedes dos platicando y sé de dónde quiero que inicie la secuencia y hacia dónde quiero que termine. Sé cuál es el objetivo de su conversación. O sea, no es solo hablar por hablar. Sé cuál es el objetivo de su conversación, pero hasta ahí. Todo lo demás lo hago a partir de la improvisación y un poco lo que yo le llamo, lo que yo hago es un poco moldear la realidad. También es la maravilla del cine, es la maravilla que puedes hacer muchas tomas. Entonces siempre en la primera toma es, ok, doy muy poca explicación, ellos ya saben cómo improvisar y les digo, ok, esta secuencia es ustedes dos, no sé, tú le estás contando que tienes un problema con tu familia. A ver, vamos a ver qué pasa. Y luego la maravilla de la que hay una toma 2 y ahí ya yo moldeo lo que me dieron en la toma 1. O sea, digo, eso que dijiste no, eso que dijiste sí, ok, mejor empezamos por aquí, mejor reconstruyamos esto acá. Y así, cada toma como que va evolucionando la forma en la que voy moldeando lo que ellos mismos me van dando. Y la verdad yo creo que también esto de improvisar los diálogos es una maravilla. Yo siempre digo, algunos de los diálogos de mis películas me parecen una joya absoluta y ni en el mejor de mis días se me hubieran ocurrido. O sea, también, como digo, el mundo es increíble y está lleno de gente increíble que puede salir en nuestras películas. También, o sea, hay cosas extremadamente interesantes por descubrir afuera. Yo siempre digo que el cine no viene de nuestras mentes, el cine viene del mundo, viene de estas conversaciones, viene de conocer gente, de vivir cosas, de experimentar cosas. Entonces, entre más ustedes le dan la oportunidad de conocer a estas personas, de conocer a la gente, conocer el mundo, seguramente se van a sorprender. Y a veces la vida te da oro, a veces te dicen cosas que ni el mejor de tus días a ti se te podrían ocurrir. También es de esas cosas que luego el cine peca de demasiado, que todo tiene que ser una decisión del guionista o del director, cuando tal vez podría ser mucho mejor. A ver, ahí hay otro atrás. Y me siguen correteando. La anterior acabó unos minutos tarde. Hola, mi pregunta es, en estos días que tienes como para trabajar con los no actores de manera más personal y al no tener como un guión así estructurado, si vas cambiando, ¿qué tan flexible es como tu posición respecto al personaje? Es decir, si de repente en esta interacción descubres algo personal que no habías descubierto solo de ver físicamente, si va cambiando como al final el desarrollo. Cambia muchísimo. Digo, como les dije, se nos va el tiempo muy rápido, podría estar aquí muchísimo más tiempo hablando del tema, pero al final, digamos que la versión final del guión, antes de empezar a rodar, evolucionó muchísimo. Yo siempre digo que la versión final del guión acaba siendo una mezcla entre lo que yo quería hacer originalmente y todas las cosas que yo descubrí de mis actores durante este proceso. Yo trato de agregarles lo más que puedo de sus vidas personales al proyecto, porque también si yo decidí castearte a ti es porque me pareces fascinante, hay algo en tu forma de ser, en tu vida, en cómo te mueves, en cómo ves la vida que me parece extremadamente interesante. ¿Por qué voy a quitarte todas estas cosas y ponerte a hacer lo que yo había creído originalmente? Entonces no, acaba siendo una mezcla entre mi proyecto original y todo lo que yo pueda agregar de estas personas. Podemos hacer una pregunta más. Una pregunta más, ahí atrás. Gracias. Me queda la duda si un no actor es un elemento cinematográfico desechable, porque si hace ya una segunda o tercera película ya estaríamos de acuerdo que ya no sería un no actor. Para ello, digo, si la gente después decide dedicarse a
hacer cine y hace múltiples películas posteriormente, pues ya se volverían actores profesionales. Y un poco tal vez ya perderían de esa cierta frescura que yo encuentro, pero ahí ya depende completamente de la decisión de cada actor y lo que quiera hacer con su vida posteriormente. ¿Ha pasado con no actores que has trabajado con ellos? Conmigo no me de hecho me ha pasado mucho con actores con los que he trabajado que dicen que les gustaría volver a hacer proyectos, pero si fuera con alguien que trabajara como yo, o sea, que llevara como este método tan exhaustivo para tratar de conseguir esta confianza absoluta de la que platico. Porque también, o sea, esto es como, yo los respeto brutalmente y para mí son todos mis actores, pero también por desgracia, así como yo decía, por desgracia hay muchos actores que son grandes divas en nuestra industria, también hay muchos directores que tratan muy mal a sus actores y de hecho los tratan como, en realidad, como si fueran maniquís, como si fueran, justo como decías, como desechables. Y yo me he topado y he conocido muchos actores que sufren mucho por esto. Entonces, si toda la relación con los no actores nace a partir de la confianza, que tú eres como este mástil para ellos, luego podría ser muy complicado si en el siguiente proyecto se topan con un director que los ve como un maniquí. Entonces, pero al final eso ya tendrá que ser decisión de ellos. Y eso también no quiere decir que, como dije, que odie a los actores profesionales o que esté en contra de ellos. También tiene que ver con el estilo de cine que hago hoy en día. Pero también no sabemos qué va a deparar el futuro. Yo critico mucho a aquellos directores que encuentran un estilo de cine que les gusta, un estilo de cine que les sale bien y las siguientes 8 películas acaban siendo una calca de la primera que hicieron de esa forma. O sea, yo creo el cine es también para arriesgarse. Yo creo que una de nuestras grandes responsabilidades como directores es empujar el lenguaje cinematográfico y cada nueva película que hacemos debemos de tratar de seguir evolucionando y seguirlo empujando y quién sabe, así tal vez algún día trabaje con no actores o no, con actores profesionales o luego como hace rato hablaba de Reigadas, que es yo creo sin duda el mejor director mexicano de nuestros tiempos. Él lleva muchísimos años trabajando con no actores, él trabaja solo con no actores y bueno, y en su última película él es el actor, ¿no? Entonces nosotros no sabemos nunca qué depara el futuro, pero creo que es nuestra obligación seguir empujando el lenguaje cinematográfico. Y ya no me dejan más preguntas. Bueno, ahí terminamos porque creo que ya viene otra conferencia. Si alguien tiene alguna otra duda o algo, con gusto la podemos platicar ahorita. Y muchas gracias por venir. Bueno, creo que sin duda Sergio nos presenta… Gracias. Perdón. Creo que sin duda Sergio nos presentó un panorama muy interesante de cómo desarrollar nuestros proyectos, por lo cual le queremos otorgar el presente reconocimiento por su valiosa participación en la tercera edición de Fotofilm Tijuana, Festival de Cine y Fotografía, Tijuana, Baja California, del 26 al 31 de julio del 2019. Firman Javier Espinosa, director de programación, Andrea Rodríguez, dirección de operaciones y Julio Rodríguez, dirección general. Muchas gracias. Los invitamos a quedarse. La siguiente conferencia es Editar también es dirigir, de Gilberto González Penilla.